nombre es Verónica Zapana, soy terapeuta holístico. Bien, vamos a empezar a leer este libro, Inteligencia Emocional. Ya estamos en el día 43 de lectura de este libro, donde habla de emociones, ¿no? Por eso dice inteligencia emocional, todo lo que es emociones. Hoy el tema de lo que es el reaprendizaje emocional. Ya vamos a empezar. Dice, los recuerdos traumáticos constituyen fijaciones del funcionamiento cerebral que interfieren con el aprendizaje posterior y más concretamente con el aprendizaje de la respuesta normal ante los acontecimientos traumáticos. Recuerdan que ayer hemos leído de los, desorden límbico, ¿no? Cómo es el terror que congela la memoria. Ya, cuando viviste un trauma, todo eso, ¿no? Estaba hablando ayer. Ahora, continuamos con esto. En los casos de pánico, ¿ya? Adquirido como, por ejemplo, el TEP, ¿no? Los mecanismos del aprendizaje y la memoria se desvían de su cometido. En este caso, la amígdala también juega un papel muy importante, pero en lo que respecta a su superación del miedo aprendido, es el neocórtex el que desempeña el papel fundamental, ¿no? El neocórtex. Los psicólogos denominan miedo condicionado al proceso mediante el cual la mente asocia algo que no supone ninguna amenaza a un suceso aterrador. Según Charney, las secuelas producidas por el temor inducido dicen animales del laboratorio permanecen durante años. La región cerebral clave que aprende, recuerda y moviliza el miedo condicionado corresponde al tálamo, ¿ya? La amígdala y el lóbulo prefrontal. El mismo circuito, en suma, implicado en el secuestro neural. Bienvenidos, MB, Roy, buenos días, bienvenidos. Las circunstancias normales, el miedo condicionado tiende a remitir en el paso del tiempo, hecho que parece desverse el proceso de aprendizaje, el proceso de reaprendizaje natural que ocurre cuando el sujeto vuelve a enfrentarse al objeto temido en condiciones de completa realidad. De este modo, por ejemplo, una niña que aprendió a temer a los perros porque fue mordida por un pastor alemán irá perdiendo gradualmente el miedo de manera natural en la medida que tenga la oportunidad de estar con alguien que tenga un pastor alemán con el que pueda jugar. Pero en el caso del TEP, este tipo de aprendizaje natural no tiene lugar. En opinión de Charney, ello se debe a que los cambios cerebrales provocados por el TEP son tan poderosos que cualquier reminiscencia, aún mínima, de la situación original desencadena un secuestro de la amígdala que refuerza la respuesta de pánico. Buenos días, bienvenidos. Ello implica que no habrá ninguna ocasión en la que el objeto, ¿no?, temido pueda ser afrontado con una sensación de calma, porque la amígdala no es capaz de aprender una respuesta más moderada. La extinción del miedo, observa Charney, parece implicar el proceso de aprendizaje activo, al que, por su propia naturaleza, es incompatible con el TEP,
que provoca la persistencia anormal en los recuerdos emocionales. Sin embargo, la presencia de las experiencias adecuadas hasta el TEP puede ser superado. En el caso, los intensos recuerdos emocionales y las pautas de pensamiento y de reacción que estos suscitan pueden llegar a modificarse con el tiempo. Pero la opinión de Charney, este aprendizaje debe tener lugar a nivel cortical, porque el miedo original grabado en la amígdala nunca llega a desaparecer de todo. Y es el córtex prefrontal el que inhibe activamente la respuesta de pánico regulada por la amígdala. Richard Davidson, psicólogo de la Universidad de Wisconsin, que descubrió la función reguladora de la ansiedad del lóbulo prefrontal izquierdo, se ha interesado por la cuestión decisiva de experimento de laboratorio en el que se indujo a los participantes una respuesta de adversión ante un ruido desagradable. Un paradigma del miedo aprendido que se asemeja a un TEP de baja intensidad. Davidson descubrió que las personas que presentan una mayor actividad del córtex prefrontal izquierdo superan el miedo aprendido más rápidamente, lo cual sugiere la importancia del papel desempeño por el córtex con la superación de la respuesta de ansiedad aprendida. ¿Qué les parece hasta acá esta lectura donde dice el reaprendizaje emocional? Resulta que, ¿no? Acá una niña, por ejemplo, fue mordida por un perro, por un pastor alemán. La niña dice poco a poco podría olvidar este evento, ¿ya? Pero tendría que ser de que conviva, ¿no? O sea, otra vez con el perrito de repente y poco a poco se acerque, o sea, pierde ese miedo, ¿no? ¿Y cuándo va a perder ese miedo? Pues cuando empiece a jugar con el perrito, ¿no? Con un pastor alemán. Pues, que era el perro que le mordió el pastor alemán. Es eso. Entonces, para ello, pues, tiene que, porque en la amígdala es donde se grabó la escena, ¿no? Donde el perro mordió a la pequeña. Entonces, en la amígdala queda ahí grabado, como decir. Pero el neocórtex hace ya razonar que no todos los perros muerden, ¿cierto? No todos los perros muerden, ¿no? Y pues, digamos, otro perro, pastor alemán, que, digamos, trata con las personas normal o con los niños, de repente acostumbrado, entonces la niña ya piensa, se va razonando. Entonces, eso le ayuda a, digamos, olvidar ese evento, o sea, cambiarlo, yo diría, cambiarlo por lo de ahora, digamos, el resultado que es este pastor alemán juega con los niños, todo eso, decía, cambia, ¿no? Que hace el trabajo en neocórtex, ¿ya? Es eso. Pero ¿por qué hay otras personas que, digamos, como, ¿no? Los veteranos de Vietnam, ¿no? Que han tenido traumas fuertes y escuchan un solo sonido, ¿no? Ya lo relaciona ahí, porque no ha trabajado, no ha tratado, no ha sanado pues, con esa emoción. Ya es una emoción, ¿no? De miedo, de pánico, donde ha vivido, entonces no se ha tratado, no lo ha trabajado, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Pues sí se podría trabajar, ¿ya? O sea, dice el reaprendizaje emocional. Ahora, otro, vamos a ver. La reducción del cerebro emocional. Vamos a ver qué nos dice acá. Uno de los resultados más prometedores realizados sobre el TEP procede de un estudio sobre supervivientes del Holocausto, dice nazi, el 75% de los cuales seguían mostrando 50 años más tarde síntomas muy intensos del TEP. El hecho de que el 25% restante hubiera logrado superar este tipo de síntomas en un dado sumamente esperanzador. Es un dato sumamente esperanzador, que supone que
De un modo u otro, los acontecimientos de su vida cotidiana les habían ayudado a contrarrestar de manera natural el problema. Quienes seguían presentando este tipo de síntomas mostraban las alteraciones del nivel de catecolaminas cerebrales características del TIP. Algo que no ocurría en quienes habían logrado superarse este descubrimiento y otros similares realizados en la misma dirección. Nos hacen concebir la esperanza de que las modificaciones cerebrales provocadas por el TEP no sean irreversibles y que los seres humanos pueden reponerse incluso de lo más graves lesiones emocionales. O, dicho en otras palabras, que el circuito emocional puede ser reeducado. Así pues, el reaprendizaje puede ayudarnos a superar traumas tan profundas como los derivados del TEP. Entonces, sí se puede reaprendizaje, o sea, cambiar, ¿no? Eso. Como les decía, ¿no? Sí se puede, por lo menos ayudar en gran parte a mejorar su vida, no de que cada sonido le traiga recuerdos al evento donde vivió, pues, ¿no? De miedo, pánico, ya hasta, como decir, enfrentarse a la muerte, ¿no? Todo eso. Entonces sí se puede, ¿no? Con el tratamiento, con terapeuta que puede hacer sus terapias, sus duelos, ¿no? Todo eso. Dice, una de las formas espontáneas de curación emocional, al menos en lo que se refiere a los niños, es mediante juegos como el Purdy. Con ellos, la repetición permite que los niños revivan el trauma sin peligro y abre los dos posibles vías de curación. Por un lado, el recuerdo se actualiza con un contexto de baja intensidad, de baja ansiedad, resensibilizándolo y permitiendo el afloramiento de otro tipo de respuestas o no traumáticas. Mientras que, por el otro lado, permite el logro de un desenlace imaginario más positivo. El juego de Polly solía terminar con la muerte de este, un hecho que contrarresta la sensación de impotencia experimenta durante el acontecimiento traumático. En este tipo de juegos dice, es previsible que los niños pequeños que han sido testigos de una violencia doméstica. La primera persona que advirtió la presencia de estos juegos macabros en los niños traumáticos fueron la doctora Lenore Ter, psiquiatra infantil de San Francisco. Ter descubrió que este tipo de juegos entre los niños de Chowchilla, California, una población de Central Valley, a 1 hora aproximada de distancia de Stockton, la ciudad en la que tuvo lugar la masacre de Purdy, ¿no? Purdy siempre estaba mencionado en esta parte del libro, y de lo que pasó, ¿no? El jovencito que mató a sus compañeros, incluso a algunos profesores en un colegio, sacó su arma y empezó, ¿no? A disparar, es eso. Y finalmente, pues él se disparó. Eso es ahí donde acabó todo esto, ¿no? Porque dice, quienes en el verano de 1973 fueron objeto de secuestro cuando regresaban a casa en autobús, después de pasar un día en el campo. En este caso, los secuestradores llegaron a entrar al autobús y con él a los niños, sometiéndoles a un suplicio que se prolongó durante 27 horas. 5 años después del encierre, Ter descubrió que los recuerdos, dice, ¿no?, del secuestro todavía perduran en los juegos de sus víctimas. Las niñas, por ejemplo, simulaban secuestros simbólicos cuando jugaban con sus muñecas. La niña que había desarrollado una externa
pero una externa repugnancia, dice, al contacto con los excrementos durante el incidente, la pasaba a tiempo lavando sus muñecas. Una segunda jugada con su muñeca al juego que, dice, consistía en realizar un viaje, sin importar a dónde. Dice, y regresar salvo. El juego favorito de otra niña, por último, consistía en meter a la muñeca en un agujero en el que se suponía que terminaba asfixiándose. Los adultos que han sufrido el trauma de estas características suelen experimentar una insensibilidad psicológica que bloquea todo cuerpo o sentimiento relativo al hecho. Pero la mente de los niños tiende a reaccionar de manera diferente. En opinión de Ter, este ocurre porque los niños utilizan las fantasías, el juego y la ensoñación cotidiana para rememorar, dice, rememorar y reconstruir el acontecimiento. Esta evocación deliberada del trauma parece impedir el bloqueo de los recursos intensos que luego interrumpen violentamente en la forma de flashback. En el caso de que el trauma no sea demasiado grave, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en una visita al dentista, tal vez baste con unas 2 veces, pero si por el contrario la situación traumática una y otra vez es suerte, ceremonial, monótono y macabro hasta que pueda desembarazarse de él. Imagínense. Vamos a ver. El arte en uno de los vehículos a través de los que se expresa el el inconsciente constituye una forma de movilizar los recuerdos estancados en la amígdala. El cerebro emocional está estrechamente ligado a los contenidos simbólicos y a la que Freud denominaba proceso primario. El tipo de pensamiento propio de la, dice, metáfora, el cuento, dice, el mito y el arte. Una modalidad, por cierto, utilizada con frecuencia en el tratamiento de los niños traumatizados. En ocasiones, la expresión artística puede despejar el camino para que los niños hablen de los terribles momentos vividos en el modo que sería imposible para otros medios. Wow. ¿No? Si un niño, ¿no?, ha quedado, digamos, con un trauma, una vivencia donde, pues, ha sido atacado o ha sido, digamos, lastimado, golpeado, puede ser ya por sus padres, ¿no? O por algún tío, imagínate cuando papá no estaba en casa y algún tío lo amenazó, ¿no? Eso queda, pero a medida que va pasando también, ¿no?, se va a mostrar otras realidades, pues, de que no todos pegan o lastiman, ¿cierto? Eso. Eso va a cambiar ya con el corte, así como les dije del perrito, ¿no? ¿Qué tal, Chinta? Buenos días, bienvenida. Y así. Entonces, la experiencia, ¿no?, donde se muestra diferente, el ambiente, no todos los tíos pueden lastimar, golpear, ¿no? Así es, ¿ya? Ahí uno va cambiando esta información. Vamos a continuar acá. Dice, Spencer es psiquiatra infantil de Los Ángeles especializado en el tratamiento de niños traumatizados. Cuenta en un caso de un niño de 5 años que fue secuestrado junto a su madre por el examante de esta, dice. El hombre los condujo a una habitación de un motel en donde obligó al niño a esconderse bajo una manta mientras golpeaba a su madre hasta matarla. Imagínate esta escena, ¿no?
para un niño, lo manda a esconderse en una parte oscura. Entonces, ¿qué será de este niño? ¿Va a tener miedo a la oscuridad? Simplemente va a ver oscuro, su cerebro inmediatamente lo va a llevar a ese evento donde ha pasado ese trauma. ¿Mm? ¿Quién nos dice? Vamos a continuar, a ver. Em, ujú, Matala dice, ¿no? Comprensiblemente, el chico se mostraba muy reacio a hablar de todo lo que había vivido durante aquella terrible experiencia. Así que Ed le pidió que hiciera un dibujo sobre un tema libre. Vamos a ver qué dice. Ed recuerda que el dibujo representaba a un piloto dice que de coches de carrera cuyos ojos estaban desmesuradamente abiertos, un hecho que Ed interpretó como una referencia a su propia mirada, dice, dice furtiva hacia el asesino. La técnica que utiliza Ed para aprender la terapia con este tipo de niños consiste en pedirles que hagan un dibujo, porque casi todos ellos aparecen, dice, referencias dice, tangenciales a la escena traumática. O sea, siempre, si ha impactado muy fuerte, ¿no? Es la escena o algo, la vivencia que ha tenido ese trauma para el niño o niña, ellos siempre van a reflejar en sus dibujos. Es más, cuando los niños están tristes, ¿no? Están tristes por X motivo, y imagínense, y siempre está en su hogar presenciando esto, ¿no? La tristeza, porque ya sea sus padres discuten, pelean, no sé, algo está pasando. Simplemente está esa emoción de la tristeza. Entonces en sus dibujos inconscientemente van a dibujar dibujos tristes, o sea, niñitos tristes, sus caritas tristes, así. Por eso los psicólogos los hacen dibujar a los niños, ¿no? Dice, dibújate a ti aquí o dibuja un niño, les dice eso. Y entonces los niños solo expresan lo que están sintiendo por dentro mediante su dibujo. ¿Mm? Y lo hacen. Y por ejemplo, si el niño o la niña siempre está, ¿no? Feliz, su gran parte de la vida o del día es felicidad, ¿no? Estar feliz del niño, pues sus dibujos también siempre serán felices, siempre con una sonrisa. Saben ellos, inconscientemente lo dibujan y sale. ¿No? Recuerdo una vez mi hijita estaba triste, no sé de qué. A veces, pues, no es que quieren como así todo y no se le puede dar todo lo que pida o lo que quiera, ¿no? También tiene que aprender a ganársela. Y eso, si sería dar lo que pide, es complacer de inmediato. Imagínense de grande cómo va a ser, ¿no? Si algo va a querer y le digan que no, se va a frustrar, ¿no? Se va a rayar, ¿ya? Entonces, eso, siempre le decimos, ¿no? Tiene que también saber ganársela. Entonces estaba triste por ella y todo. Y empieza rápido, ¿no? Sus dibujos que, incluso los corazones rotos dibuja. Vale, así, como si hubiera partido, así lo hace. Entonces, es más, en su puerta, mi hija lo puso así como un termómetro, ¿no? Su nivel de emociones, de caritas. Si está triste, molesto, depende, si la puerta en la puerta de su cuarto lo coloca, está colocado ahí. Si está feliz, lo pone su carita triste, triste, feliz. Si está triste, pues su carita triste. O si está molesta, pone también su carita molesta. Todas emociones en carita lo puesto. Y está así, se sube y baja. Bonito a veces también. Pero así los niños. Entonces, por eso es importante cuando un niño, ¿no? Les dices dibuja o dibújate, ¿no? Y el niño va a expresar. Es más, ¿no? Dibuja a tu familia, dice. El niño lo va a dibujar a su familia cómo está. Y tú andas preguntando quién es él, y de ellos te van diciendo. A veces ni cuenta te das cómo te dibuja a ti, cómo dibuja, ¿no? De acuerdo si te dibuja del mismo tamaño, te ve grande, y es inconsciente. Entonces, así evalúan los, ¿no? Psicólogos, terapeutas a los niños. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces dice acá, el segundo paso del
camino que conduce a la curación tiene que ver con la narración, ¿no? La reconstrucción de la historia traumática al abrigo de la seguridad recientemente recobrada. Una sensación que permite que el circuito emocional, reencuadre los recuerdos traumáticos y sus posibles detonantes y reaccione de un modo más realista dice, ante ellos. Cuando el paciente ya es capaz de relatar los terribles pormenores del incidente, se produce una auténtica transformación, tanto en el que te atañe al contenido emocional. El ritmo de esta remuneración verbal es un factor sumamente delicado y parece reflejar el ritmo natural de recuperación del trauma a quienes no llegan a experimentar el TEP. ¿Ya? Entonces, en estos casos parece existir una especie de reloj interno que alterna, ¿ya? Interno que alterna. A lo largo de días dice, o incluso de meses, periodos de recuerdo del incidente con otros en los que el sujeto no parece recordar nada, permitiendo así una dosificación que favorece la asimilación gradual del incidente perturbador. Esta alternancia entre el recuerdo y el olvido permanece fomentar tanto la integración espontánea del trauma como el aprendizaje el aprendizaje de una nueva respuesta emocional. No obstante, según Hernán, en aquellas personas cuyo TEP se muestra más refractario al tratamiento, el mismo hecho de narrar su historia puede suscitar la aparición de temores incontrolables. Mira acá, presta atención. En cuyo caso el terapeuta debería disminuir el ritmo, tratando de mantener las reacciones del paciente dentro de unos límites soportables que no interrumpieran el proceso de reaprendizaje. Un detalle acá, nos dicen, también es, ¿no?, una manera de sanar o de recuperarse, de mejorar, se puede decir, es narrando, ¿no? Sobre todo con los adultos, los niños pueden narrar. Yo sé que al momento de expresarse, de contar la historia, lo que pasó, ¿no? Fue doloroso, sí. Vas a llorar, va a cambiar, ¿no? Esas emociones de lo que quizás estabas alegre y vas a contar la historia, vas a poner triste, de repente con mucha ira, de acuerdo a lo que pasó. Cuando cuentas, cuando lo hablas, lo narras, el cerebro inmediatamente lo manda como que estás viviendo ahí otra vez el momento, ¿no? Por eso es doloroso, por eso lloras, por eso te irritas, te molestas, ¿no? Te llenas de ira y todo eso. Está bien hasta ahí. Tú dirás que está reviviendo, como dice el libro, no. Perfecto, está bien hasta ahí. Pero una vez cuando, digamos, llora, hace su catarsis, todo es bueno, sí, porque de esa manera estás dejando salir esa emoción que lo tenías guardado ahí. Eso hacemos nosotros los terapeutas ya holísticos, sobre todo, porque son distintas técnicas, se aplica, ¿no? Cartas de duelo, donde uno tiene que escribir o desfogarse y todo eso. Y sacar el aprendizaje. Ya, aquí se saca el aprendizaje. Ya, como si no, el de por qué me pasó esto, para qué me pasó. O sea, todo es un aprendizaje, todo es para ser tu mejor versión como persona. ¿Mm? Todo es eso, ¿ya? Entonces, no culpar al otro, no, como que sea, digamos, al victimario, ¿no? No culpar al verdugo, ¿ya? Simplemente acá es con uno mismo, ¿ya? Quizá en el momento de descargar tu cola sí puedes decirle todo lo que quieras, ¿no? Sí se puede. No quiere decir que tiene que ser la persona ahí, sino tú solo, no solo con el, ¿no?, el terapeuta que te acompaña,
y te hace expresar lo que tienes ahí dentro, expresar, golpear, lo que fuere, ¿ya? Sí se puede. De esa manera es descargar eso. Y luego de ahí, rápido, ¿no? El terapeuta te ayuda a tomar conciencia, ¿no? O sea, ¿por qué pasó eso? ¿Para qué pasó eso? Entonces, uno cuando toma conciencia, pues ya lo va a ver como menos eso. O sea, ya para uno cuando cuente ya no va a ser tan doloroso, ¿no? O sea, va a cambiar, cambia. Entonces, para esto hay que sacar aprendizaje, ¿no? De esa manera vas mejorando, mejorando cada vez y a veces rápidamente se voltea, ¿no? Como decir esto, sacar lo bueno a este negativo o a esta mala experiencia, ¿no? Sacarlo valioso para ti, el aprendizaje para ti, que te hace más fuerte, más segura, más, digamos, amor propio, porque a veces pasa por ello. O sea, todo ello, ¿no? Los recursos que a uno le faltaba. Ahí se adquiere, se integra el cuerpo y pues ya sales, ¿no? De la terapia renovado, con otro pensamiento, con otras ideas que ya no te limitan, quizás porque a veces te limitan. El miedo, el pánico te podría limitar, te podría paralizar. Es más, ni te atreves quizás a pensar en eso más, ¿no? ¿Ya? Y en las terapias pues te ayudan bastante, te ayudan bastante. Entonces, ¿qué más nos dice acá? El terapeuta debe alentar al paciente a relatar los sucesos traumáticos. Claro, eso ayuda bastante, ¿ya? Al narrar, al contar tan minuciosamente como lo sea posible. Es como para volver a vivir ese evento. Sé que es doloroso, sí. Por eso dice, ¿no? El hablar o el enfrentar tus miedos es ser de valientes. Es de valientes. Entonces, como si estuviera contando una película de terror, ¿no? Deteniéndose en cada detalle sórdido, lo cual no solo incluye todos los pormenores visuales, auditivos, olfativos y táctiles, sino también las reacciones miedo, rechazo, náusea, que le produjeron estas sensaciones. El objetivo que se dice persigue en esta fase consiste en llegar a traducir verbalmente todas sus vivencias de acontecimiento, lo cual contribuye a la integración de recuerdos que impiden estar disociados y desgajados de la memoria consciente para poder recomponer así la escena con todo lujo de detalle. Esta tentativa verbalizadora cumple con la función de poner a todos los recuerdos bajo el control del neocórtex, o sea, con la razón ya esto, ¿no? Para que así las reacciones suscitadas puedan comprenderse y dirigirse mejor. En este punto del proceso de recuperación, el aprendizaje emocional se logra en buena medida gracias a la vivida rememoración de los sucesos traumáticos y de las emociones de estos suscitaron o que estos suscitaron, pero en esta ocasión con el contexto seguro de la consulta de un terapeuta responsable, ¿no? Este abordaje terapéutico permite que el sujeto experimente directamente en el recuerdo del incidente traumático. No tiene por qué ir acompañado de un pánico incontrolable, sino que puede ser revivido con tal seguridad. Todavía nos queda, sí, este texto sí era un poquito extenso, vamos a leer, ¿ok? Entonces dice, en el caso del niño de 5 años que fue testigo de la espeluznante asesinato de su madre, ¿no? El niño se escondió, pues bueno, lo hicieron esconderse en la oscuridad, ¿no? Porque no viera que mataban a su mamá. El dibujo del personaje con los ojos desorbitantes abiertos realizados en la consulta de Spencer fue el último que hizo. A partir de entonces, él y su terapeuta se implicaron en diferentes juegos que les permitieron establecerse un vínculo profundo y armónico.
Poco a poco el niño comenzó a relatar la historia del asesinato. Mira, o sea, la primera, pues, no va a hablar, porque da mucho miedo, ¿no? Entonces tiene que entrar una confianza. El terapeuta va a actuar acá para eso, con mucha cautela, ¿no? A llevar a estos. Primero se gana la confianza del niño. Luego, pues, ¿no? Hacer, ¿ya? Bien, bien, vamos acá. ¿Dónde nos queda? Poco a poco el niño va a conocer la historia. Primero de un modo muy estereotipado, repitiendo una y otra vez los mismos detalles, pero con el paso del tiempo sus palabras fueron haciéndose cada vez más reflexibles, ¿no? Y fluidas. Su cuerpo se fue relajando y paralelamente las pesadillas también fueron desapareciendo. Indicadores, todo ello en opinión de Ed, en un cierto control de trauma. Paulatinamente, el trauma de las entrevistas fue cambiando y centrándose cada vez menos en los miedos relacionados con el trauma del niño, quien estaba tratando de recuperar paulatinamente el ritmo normal de su vida en su nuevo hogar con su padre. Una vez liberado del trauma, el niño fue finalmente capaz de centrarse en su vida cotidiana. Hernán sostiene asimismo que ¿no? que los pacientes deben atreverse, ¿no? Bueno, deben atravesar un periodo de duelo de las pérdidas del trauma, haya podido, ¿no? Ocasionales. Ya se trate de una herida, de la muerte de un ser amado, de la ruptura de una relación, del arrepentimiento que les ocasiona algún paso que no debieran haber dado ¿no? O simplemente de la crisis que suscita la pérdida de confianza en el prójimo. ¿Se dan cuenta? Es poco a poco, ¿no? Poco a poco siempre, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué dice? En este sentido, las quejas que acompañan al remuneración verbal del acontecimiento traumático constituye un claro indicador de que la capacidad del paciente para superar el trauma, porque ello significa que en vez de estar continuamente asediado por los acontecimientos del pasado, puede comenzar a mirar hacia el futuro y albergar cierta esperanza que no es posible reconstruir su vida, libre del yugo del trauma. Es pues como si por fin se pudiera erradicar, ¿no? la reactivación del terror traumático, pero por parte del circuito emocional. El sonido de una sirena no tiene por qué desencadenar un ataque de pánico, y los ruidos nocturnos no deben ir necesariamente acompañados de una reacción de terror, ¿eh? Poco a poco tienen que superarlo eso, ¿no? Cambiar eso, ya, el significado de ese sonido, de ese objeto, Ciertamente los efectos posteriores y las recurrencias ocasionales en los síntomas persisten, dice Hernán, pero hay signos inequívocos de que el trauma ya ha sido notoriamente superado. Entre estos cabe destacar la reducción de los síntomas fisiológicos hasta un nivel soportable y la capacidad de afrontar los sentimientos asociados al recuerdo del trauma. Especialmente significativo resulta el hecho de que los recuerdos traumáticos dejan irrumpir de manera descontrolada, que el sujeto es capaz de recordarlos a voluntad, como si se tratara de recuerdos normales. Y lo que es quizá más importante, que puede dejar de pensar en ellos. Todo esto implica finalmente la reanudación de una nueva vida en la que pueden establecer profundas relaciones basadas en la confianza y en un sistema de creencias que encuentre sonido incluso a un mundo en el que caben este tipo de injusticias. Todos estos son, fin de cuentas, indicadores que el éxito de cualquier proceso de reeducación del cerebro emocional. Amigos, nos vamos a quedar ahí.
bien así larito, extenso este tema, ¿no? Dice, el reaprendizaje emocional y la superación del trauma. Eso, ¿ya? Ajá, muy bien. Sí, sí, claro. Ok, entonces vamos a, ¿no? ¿Cómo se supera, ¿no? El trauma, poco a poco, siempre. Primero, sin ganarse el terapeuta la confianza, ¿no? De un niño. En cambio, con el adulto yo ya creo, ¿no? Por algo, si fue de un terapeuta ya, ¿no? Pero igual, de todas maneras, a veces cuando son muy duras ¿no? Los traumas fuertes, uno se va a expresar con toda confianza, poco a poco soltará. A veces dice, no, repite y repite quizás la misma historia, pero después ya va cambiando, ¿no? Ya va cambiando. Es importante hacer, ¿no? Hablar, no solo de traumas quizás, simplemente puede ser un evento donde hayas vivido fuerte, ¿no? Que es como por ejemplo había, ¿no? Pérdidas de algún ser querido o separaciones, imagínate, igual, ¿no? Perdí también, ¿no? Un niño que sus padres se hayan separado, entonces queda esas emociones, además ni expresar, quizás se vuelven callados, tímidos y no sabes por qué. ¿No? Siempre hay detrás de una emoción, ¿no? Una historia, algo que ha pasado para que esté sintiendo esta persona así, o este niño sobre todo, ¿ya? Entonces, es hablar. De esa manera uno va a dejar salir el dolor, ¿ya? Porque es importante expresar. Recuerda siempre esto. Lo que tu boca calla, tu cuerpo lo va a expresar, ¿ya? Para todos es esto. Simplemente no expresas, te lo guardas, ya sea ira, sea tristeza. Entonces, esto tu cuerpo lo va a expresar con el tiempo, ¿ya? Mediante un dolor, malestar, y después si sigues con estos años, pues hay una enfermedad por medio. Bien, amigos, entonces nos vamos a quedar aquí. Recuerdan que las lecturas las hacemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Ya estamos con este libro, Inteligencia Emocional, ¿no? Por eso habla del corte, la mida, la temporal, todo ello, las emociones, ¿no? Ya. Y también estamos en TikTok, Facebook, YouTube, ¿ya? Y pronto también está en desarrollo mi página web con veronicazapana.com, ¿ya? Yo soy terapeuta holística, donde hago, pues, no, aplico herramientas, lo que son la programación neurolingüística, lo que es también la psicomagia, ¿no? De Alejandro Jodorowsky, ¿bien? Entonces, hay otras técnicas más, ¿no? También soy numeróloga, donde, pues, te vas conociendo a través de tu fecha de nacimiento, de tu nombre, ya, también soy tarotista, donde también, ¿no? A veces tenemos dudas, no sabemos qué decisión tomar, entonces el tarot te ayuda también, ¿no? ¿Cuál me conviene, esta o esto? O de repente estoy en dudas y quiero que me aclaren, ¿no? Lo que tengo, los pensamientos, y te dice también ahí, ¿no? Hay que trabajar esto o esto te falta. O tú misma de repente te estás cerrando, te estás cegando y no estás viendo más allá o no estás tomando oportunidades. Te están mostrando, la vida te lo está dando, pero tú no estás tomando. A veces pasa eso. Te hace ver eso el tarot, ¿ya? Entonces también, ¿no? Si quieres alguna consulta o autoconocimiento tuyo, o sea, conocerte más, porque eso es lo que venimos a trabajar aquí a la Tierra, ¿no? A trabajar nosotros como alma, como persona, como seres humanos, siempre a ser mejor. Entonces, a eso venimos, no a cambiar a las personas ni nada, sino nosotros mismos, a nosotros mismos. Con quien, digamos, tienes que pelearla, es como si, ¿no? Donde una vez te escuché, tu enemigo, lo que puedes decir con que tienes que luchar es contigo mismo, ¿ya? Entonces venimos acá a trabajar en ello, ¿no? Entonces, cualquier consulta o algo quieras saber, ven, me escribes ahí en los números que están en el canal 96 94 61 050. Bien, amigos, entonces nos estamos viendo, nos pedimos de los amigos de YouTube, de Facebook. Gracias, gracias. Nos vemos con otra lectura.